Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Por eso tenemos un montón de beneficios pensados para vos. Conocelos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenido a La Cultura del Trabajo. Bueno, estábamos hablando antes de comenzar el programa con Claudio de un tema que, si bien a nivel mundial es preocupante, hoy a nivel europeo es realmente un tema que está en la primera plana de todos los diarios, que es el programa de la inmigración. Y para ello invitamos un especialista en ese tema, pero de todas maneras me gustaría escuchar un poco de lo que hablamos antes de que llegara el invitado, ¿no? Sí, igual yo creo que el invitado de esto sabe mucho y seguramente nos va a felpear a los dos, ¿viste? En este tema. Seguramente, ojalá, porque está bueno que uno pueda aprender un montón de cosas y sobre todo aquellas personas que nos están escuchando puedan empezar a entender qué es lo que pasa en este conflicto, qué es lo que pasa en esta invasión. Claro, en esta invasión, porque migratoria. Yo le decía al invitado antes de empezar el programa que yo no podía dejar de hacer algún tipo de, o una serie de analogías que seguramente son muy banales, pero que algo tienen que ver. Digamos que somos un país conformado por olas inmigratorias de dos guerras que tuvieron, no sé, yo creo 60 millones de muertos aproximadamente, ¿no? Entre las dos, me atrevo a decir, ¿no? Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Incluyendo las largas vacaciones del 36. Incluyendo las largas vacaciones exactamente, la guerra civil española con 2 millones de muertos aproximadamente. Creo que no me equivoco. Pero un país que está conformado por inmigración, a no dudarlo, y cada uno de nosotros tiene su acervo cultural, algo que tiene que ver con Italia, que tiene que ver con España, que tiene que ver con Alemania en menor medida, que tiene que ver con un montón de nacionalidades, tal vez ya innumerables. En este sentido, alguna reflexión nos tiene que dar, o sea, cómo vemos los argentinos esto, cómo lo pensamos y sobre todo cómo intentamos entenderlo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? La verdad, muchas gracias por venir. Por favor, y estamos ansiosos porque nos cuentes un poco qué es lo que está sucediendo. Bueno, hablando sobre el tema de la crisis de refugiados en Europa, yo creo que un poco está como sobredimensionada. Yo creo que la crisis de refugiados en Europa no es nada comparado con lo que está pasando realmente en Medio Oriente. Si uno mide los números, lo que está pasando en Europa, estamos hablando de una inmigración en el último año de 350.000 personas. ¿Cuántas? 350.000 personas. Estamos hablando del 0,07 de la población total de Europa. Pero si nosotros las comparamos, las extrapolamos a lo que pasa en Medio Oriente, donde tenemos 3,5 millones de refugiados, los números hablan por sí solos. Lo que está pasando, tenemos una catástrofe en Medio Oriente que, por no dar abasto, por no ser atendida por las potencias mundiales, pasa a Europa automáticamente. Pasa a Europa, y a una Europa que hoy no es pobre como era pobre en el 14, como era pobre en el 30, en el 35. Una Europa que, a pesar de su crisis, ha venido remontando y tiene un nivel de vida que no es ni comparable con estas regiones. Y eso da un diferencial, ¿verdad? Sí, seguramente. Sí, yo creo que además que si el mundo, no solo Europa, porque le está cayendo todo mucho a Europa, la responsabilidad. Yo creo que es una responsabilidad compartida del mundo. Principalmente, es cierto, de las superpotencias europeas, pero también de las superpotencias afuera de Europa, como puede ser Japón, como puede ser Estados Unidos. Yo creo que esto tiene que ver con que es urgente que el mundo se empiece a ocupar de lo que está pasando en Medio Oriente. Ocuparse de lo que está pasando en Medio Oriente es ocuparse de lo que está pasando en el conflicto sirio.
para que no haya los refugiados sirios que están pululando por todo Medio Oriente. Pero mientras tanto, como no se puede o nadie tiene una solución ideal para atacar el conflicto sirio o para solucionarlo, lo que puede hacer el mundo es empezar a ocuparse sobre los refugiados que hay en Medio Oriente. Ahora, cuando vos decís el conflicto sirio, discúlpame Sí, que sí, te por favor. interrumpe así, porque yo sé que a él le gusta tanto como a mí el tema. Cuando vos decís el conflicto sirio, vos hablás primordialmente del tema ISIS. Yo hablo del tema ISIS, pero es inseparable del tema Assad, del presidente de Siria. De Hafez Assad. Exactamente, de Bashar al-Assad. Del hijo... Del hijo de Hafez Assad. Exactamente, exactamente. Sí, uno más loco que el otro. Sí. Pero, a ver, Henry Kissinger, un señor que no goza de mí, a él no le importará, pero de mi simpatía, la semana pasada reconoció que Estados Unidos y Arabia Saudita le vendían armas a ISIS. ¿Que le vendía armas a ISIS? Sí. Claramente. Yo creo que le habrá vendido algún grupo de las milicias que conformaron ISIS al principio. Recordemos que ISIS es una encarnación de otra milicia surgida en Irak que se llamaba Al-Qaeda en Irak, que se fue transformando, fue cambiando sus líderes hasta terminar en lo que es hoy ISIS. Ahora, si no se toca el tema de lo que es el régimen de Bashar al-Assad en Siria, es casi imposible taclear el tema de ISIS. Porque no es solamente que ISIS es una consecuencia de lo que ha hecho Bashar al-Assad en Siria, sino que está íntimamente relacionado. Es decir, el conflicto sirio se inicia con demostraciones pacíficas contra el gobierno de Assad, que después que Assad respondió fuertemente con violencia, encarcelando y desapareciendo a esta gente, degeneraron en una insurrección violenta. Ahí entran las superpotencias, o las diferentes potencias, apoyadas a diferentes milicias, determinados países como Turquía e Irak abrieron sus fronteras y generó lo que tenemos ahora. Pero no podemos olvidar que los refugiados sirios de los que estamos hablando ahora, la mayoría está provocado por las bombas de Assad. Es decir, repasemos los números solamente. De los 11.000 muertos que hubo este año, 11.000, 12.000, no sé la cifra exacta, el 87% fueron por las bombas de Assad. Yo con esto no quiero defender a ISIS, ni mucho menos, ni las atrocidades, pero me parece que hay que poner en perspectiva las cosas. Pero si uno tuviera que buscar, ¿cuál es el elemento que explica el conflicto? Si tuvieras que elegir una yo creo que es ¿cuál dirías que es el más importante? Yo creo que todo este conflicto que estamos viendo ahora en Medio Oriente tiene mucho que ver con malos gobiernos, con diferentes problemas, pero tiene que ver con la sobrereacción de Estados Unidos al 2001. Una sobrereacción. ¿Cómo es eso? Y Estados Unidos ataca a Irak en el 2003 buscando unas supuestas armas de destrucción masiva que nunca existieron. Y es una sobrereacción, porque supuestamente los que atacaron las Twin Towers eran Al-Qaeda, que estaba basada en Afganistán, con el apoyo de los talibanes. Esto es una sobrereacción de Estados Unidos, digamos que el génesis principal. Después, ahora cada uno tiene un papel importante. Rusia tiene el papel importante en apoyar a Assad con armas y apoyo logístico. Ahora estamos leyendo que cada día está profundizando el apoyo. Se ha vuelto un teatro como un TEG de operaciones. Un juego de ajedrez y un TEG. Y ese TEG tiene consecuencias imprevisibles, ¿no? Porque me parece que la escalada va en aumento geométrico. Sí, yo creo que va a seguir aumentando. Yo creo que si... ¿Israel? Israel tiene su tema con sus otros refugiados, con los palestinos. Ese es otro tema. Digamos, en este tema sí, por supuesto, le ha entregado información a Estados Unidos antes del 2003 diciendo que Irak tenía armas de destrucción masiva que no tenía. Ha movido sus influencias para que Estados Unidos invada Irak. Ahora en Siria creo que tiene menos por el simple hecho de que está sorprendido con lo que está pasando y no sabe muy bien cómo reaccionar. Esta semana, el domingo, yo leí una nota en New York Times que decía que Netanyahu estaba haciendo un muro, una barrera en el borde con Jordania, claramente para evitar el paso de refugiados de Jordania, que es uno de los 3 países de Medio Oriente con más refugiados, hacia Israel. Eso lo digo yo.
Si yo tuviera que, independientemente de que no es solamente, o los refugiados no son el elemento por ahí más significativo, es sí lo que aparece hoy, por lo menos periodísticamente, aparece como el factor detonante, sobre todo esta cuestión de las fotografías, ¿no? Nosotros en este programa tratamos de tocar los temas desde un ángulo mucho más, no objetivo, porque la objetividad no existe, pero sí más serio, y tratando de buscar cuáles son las causas reales de las cosas. Si vos dijiste, acá hay una sobreactuación o una sobrepresencia. Americana. Después del 2001. Después del 2001, americana. También tenés una situación de una parte de Europa donde empieza, sobre todo Alemania, empieza a remontar una crisis, y ese remontar la crisis de Alemania tiene que ver, o está basada en un desarrollo desigual y combinado, ¿no? O sea, si a ellos les va bien es porque a alguien no le va tan bien. Sí, es cierto. Digo, para hacerlo en forma más o menos sencilla. Y esto tiene que ver con la situación las situaciones de violencia y las situaciones que se están generando en la región, a mi modesto entender, porque, y si no, miremos Grecia, alguien paga los platos rotos, evidentemente, y desde hace un tiempo largo Alemania ha decidido que no van a ser ellos. Digo Alemania por poner, ¿no? También digo, cuando digo Alemania, digo Francia. Y el tema inmigratorio, curiosamente, los países que han generado esta crisis, o que han por lo menos favorecido esta crisis, son aquellos que ponen barreras o ponen más peros a la inmigración, ¿no? Esto creo que es una actitud absolutamente hipócrita, no solamente hipócrita, sino políticamente incorrecta, ¿no? Particularmente de Alemania, que lo nombraste. Yo creo que a Alemania se le está cayendo con mucho... No niego nada de lo que vos decís, solo creo que en el tema de los refugiados se le está cayendo con mucha severidad. Yo creo que el único país que más o menos está actuando bien en Europa es Alemania. En relación a los refugiados. Sí. Es decir, es el único país que se comprometió a recibir 800.000 refugiados antes de fin de año. Ajá. Estamos hablando casi del... No sé los números exactos, pero debe ser el 1% de la población de Alemania. Perdóname, ¿y vos por qué te parece que toma Alemania esa actitud? La verdad que no sigo bien lo que pasa en Alemania. Me imagino... Todo tiene que ver una lectura... Me imagino que también por una cuestión electoral, capaz, también. ¿No es mano de obra barata? Sí, ellos ya tienen los turcos ahí, que tienen una inmigración muy bien absorbida. Es decir, si la comparamos con Francia, la inmigración turca en Alemania brilla. Comparado. Sí, puede ser una de las causas, puede ser una causa de mano de obra barata, puede ser unas causas de tratar de liderar el mundo, ¿sabes? Con una acción así. No, seguramente, pero justamente, ¿no? Aquel país que ha generado crisis, que ha tenido una actitud... Ha generado refugiados también. Ha generado refugiados y que ha tenido... No, y que tiene fuertes tendencias xenófobas, ¿no? Sí, es cierto. Llama la atención que tome una actitud... Ojo, no estoy diciendo que esté mal, ni mucho menos. Ojalá todos siguieran el ejemplo, en este sentido, el ejemplo de Alemania. Solamente quiero tratar de entender qué es lo que sucede cuando un país que viene siendo terriblemente xenofóbico toma una actitud distinta a otros que por ahí aparentemente por lo menos no lo son tanto, ¿no? Tenemos mensajes, Ariel. Brígida de Santa Fe, gracias Brígida por llamar de tan lejos, ¿no? Para mí es simple, dice, no lo pueden ver por la ceguera, van a los lugares que los sometieron, como nosotros, como Estados Unidos. No hay que culpar a los musulmanes. Víctor de Núñez quería preguntar al invitado si la existencia de ISIS no es funcional a los fabricantes de armas. Y Clara, de Ciudad de Buenos Aires, no olvidarse, dice acá, de todo el tema en Medio Oriente, el Líbano, donde le quitan la libertad a la gente. Ciertamente, sí, ISIS es funcional a los productores y vendedores de armas. Como cualquier conflicto en el mundo es funcional a los productores de armas. Son como pequeñas de rapiña que van buscando dónde poder meter sus productos. Justamente habla del Líbano. Yo creo que el Líbano, junto a Jordania y Turquía, son los tres países que realmente tienen una catástrofe de refugiados.
pensemos, el Líbano aumentó su población en un 20% con los refugiados. Jordania, en las zonas donde viven los refugiados, el desempleo aumentó un 50%. Y Turquía recibe 2 millones de refugiados. Yo creo que esos 3 países realmente tienen una catástrofe de refugiados. Lo de Europa todavía no llega a ser una catástrofe. Es el principio de una crisis, que si no se trata rápido lo que pasa en esos 3 países, va a degenerar en una catástrofe. Ahora, vos nombraste a Japón y a Estados Unidos. Me parece que se están haciendo Sí. notablemente ¿no? Sí, El sí. chancho rengo, como que... Por supuesto, Estados Unidos tiene una capacidad de absorber refugiados o de aportar plata mucho más grande que otros países. Pero a pesar de todo eso, mucho más de que el papel que está haciendo el Pato Rengo Estados Unidos, el papel que está haciendo el Pato Rengo los países del Golfo. Cifras de vuelta. Estados Unidos creo que aportó $1 billón a los refugiados. Y Arabia Saudita, uno de los países más ricos del mundo, aportó 18 millones. Claro. Estados Unidos recibió, no sé los números exactos, pero creo que rondan entre los 1.000 refugiados. Arabia Saudita recibió 8. 8. Qatar 5. Es verdad que los países del Golfo son un mundo aparte, es decir, la mayoría de población son trabajadores extranjeros que trabajan en los reinos y después se van, o en los Emiratos, y la población Hindúes. sí, exactamente, o pakistaníes. Pakistaníes. Y la población autóctona son 10%. Entonces también lo ven como un riesgo muy delicado al balance de esos países. Pero si Estados Unidos hace poco, yo creo que los países del Golfo hacen muchísimo menos. Aparte están más cerca. Ahora hablábamos con Claudio antes de que llegaras de que también nos llamaba poderosamente la atención, si tuviéramos que hacer una cosa clasista, que pareciera que los refugiados son en su gran mayoría clase media, ¿no? Sí. Sí, yo creo que el conflicto, lo que está pasando en Siria, ataca a todas las clases. Yo creo que si sos Pero el clase... tipo de abajo llega a los barcos. Y no llegará pagando en el mercado negro a un traficante de inmigrantes, pero llegará y terminará ahogado en el Mediterráneo. Sí es verdad que Siria tuvo durante muchos años, no un estado de bienestar, pero tuvo índices bastante aceptables comparado con otros países de Medio Oriente. No digo con los países del Golfo, digo con otros países de Medio Oriente como Egipto, el Líbano. Entonces se puede ver eso en el tipo de refugiados. Pero yo creo que ataca a todos. Porque en Siria, si vos estás en Siria, solo tenés 2 opciones. O estás con el régimen o estás contra el régimen. Acá hay que ver la actitud que ha tomado Latinoamérica, ¿no? En relación a los refugiados. Sobre todo, bueno, Venezuela, Argentina. Yo no sé si vos tenés más informes sobre la cantidad de... Lo que sé es lo que todos leímos, la verdad. Me parece una iniciativa muy, muy buena. Me parece que igual hay que tomarla, hay que estar preparados, en el sentido, no como algo que vaya a ser una catástrofe ni nada, sino que tenemos que pensar que los refugiados son personas que están hace 4 años en una situación de extrema beligerancia. Es decir, si nosotros pensamos que le vamos a un departamento y ellos va a estar todo perfecto, y estamos viendo una ilusión. Son personas, ¿Por qué? Porque son personas que necesitan un tipo de cuidado especial, como los mismos refugiados en Jordania, en Líbano y Turquía que hablamos. Son gente que necesitan psicólogos, un tipo de cuidado especial, un tipo de ayuda del gobierno. Es un tipo de inmigración, no quiero decir en conflicto, pero bastante... Pero con un trauma social muy delicada. fuerte. Yo creo que si nosotros pensamos que solo la inmigración que podemos recibir nosotros se arregla dándoles una casa, y estamos equivocados. Y no digo que vaya a ser un problema, pero digo que va a ser una solución parcial solamente. Nosotros estamos acostumbrados a una inmigración que vino a forjarse un destino huyendo de la guerra y vino con determinada, con una impronta de trabajo, con orientaciones, con rubros a los que se dedicaba allá y tenía la idea, la propia embajada facilitaba, como ha hecho también con corrientes migratorias recientes, ¿no? Que se han dedicado a trabajos específicos, tenemos esa visión de lo que de decir, bueno, vienen con determinada especialización, y vos me estás diciendo que la cosa acá no es así, digamos, y que deberíamos ver de qué manera... Que tenemos que, por supuesto, yo creo que tenemos que abrir nuestras fronteras,
Claro. Me parece que somos un país muy vasto, muy amplio, somos solo 40 millones de personas en todo el territorio que tenemos, pero yo creo que tenemos que tener un programa, es decir, y un plan como de acoger a estos refugiados y estar preparados, desarrollar armas de forma como Sí, lidiar. aclará porque sí, por si favor, no, no quiero. Sí. estamos ¿viste? En el medio de no. de la guerra. Pues, No, elementos complica, obviamente exactamente. que hagan un background Sí. de esta gente, ¿no? Porque ¿Qué no es es lo un- mismo, no es lo mismo que sostengan a esta gente, porque no es lo mismo el tipo que se va porque se va Sí, porque por- se quiere ir, que el tipo que se va, como dijiste vos, porque hace 4 años que está en guerra. Y no puede más, y ya no puede más. Sí, yo creo que, yo no creo que suene antipático, pero yo creo que es una cosa que tenemos que empezar a desarrollar. Si queremos recibir inmigrantes del conflicto sirio, me parece una excelente idea, una excelente iniciativa, pero tenemos que empezar a desarrollar iniciativas para recibirlos. ¿Y cómo? O sea que no puede ser una medida de propaganda política, tiene que ser Exactamente. Eso Exactamente. querés decir vos, Eso sino quería que, decir yo. bueno, sino que no puede ser un acto demagógico, sino que tiene que no estoy diciendo que lo sea, no estoy prejuzgando. Estoy diciendo no, por el contrario, lo primero que tenés que hacer es decir esto, que estamos abiertos a dar una mano a los refugiados y que se abra la posibilidad de que ellos vengan y estén en nuestro territorio. Lo primero hay que tomar esa decisión. Lo segundo es lo que vos estás diciendo, tener en cuenta con qué características y de qué manera se genera una inserción de esos refugiados en el mercado laboral y en el conjunto social, ¿no? O sea, de qué forma se va a hacer, cómo se los va a contener, digamos. Y otro punto es mover nuestros esfuerzos diplomáticos para tratar de presionar de que el mundo y la comunidad internacional empiece a ayudar a los refugiados, al gran número de refugiados que se encuentran en Medio Oriente. Porque la consecuencia de los refugiados en otra parte del mundo es de vuelta por no poder taclear lo que está pasando en Medio Oriente, que eso sí es una catástrofe. Es una catástrofe por esto que estás diciendo vos, Sí, digamos. por los números y porque son países que si no se termina de acomodar con la cantidad, los millones que hay de refugiados, van a degenerar en otros conflictos, van a degenerar en otros tipos de situaciones problemáticas como el desempleo. 50% de desempleo aumentó en las partes de Jordania que tienen a los refugiados. Estamos hablando que es un foco de futuros conflictos. Cuando decís aumentó el 50% del desempleo, ¿estás diciendo un desempleo de cuánto? Lo que había en Jordania, Sí. si había un 10, aumentó un 20. Claro, eso Sí, estoy diciendo. sí. O sea, estamos en esos niveles de desempleo, sí. digamos. Claro, bueno. Sí, En las zonas donde estaba ahí. Ajá. Había más, yo digo un 20, en algunas zonas está hasta del 100% lo aumentó. Y tuvo que circular una fotografía, ¿no? Para que hoy estemos más preocupados, no digo. Sí, pero como más que el mundo preocupados es por muy esto. insensible, ¿no? Aparece un nenito muerto de 3 años, 4 años, y entonces ahí pareciera que explota en toda su dimensión el drama, ¿no? Sí, pero también recordemos, si es un poco, me imagino que para muchos refugiados sirios que en los últimos años han atravesado el mar Mediterráneo entre tiburones y traficantes de humanos y han llegado a Europa, es decir, justo ahora pasa esto, etcétera. Pero para mí tenemos que ser receptivos a esto, porque por suerte pasó ahora. Hubo muchas fotos que cambiaron las cosas en el pasado. Recuerdo la foto que sacó Kevin Carter en el 91 con el problema de apartheid, del chico al lado del cóndor, y cómo cambió y el mundo empezó a prestar atención al problema de lo que pasaba en Sudáfrica. No me acuerdo si la foto fue exactamente de Sudáfrica o fue de algunos países vecinos. Está bien, es tarde, por suerte pasó. Bueno, vos te acordás la foto de Vietnam. Claro, te iba a decir, la nena. La nena quemada con napalm. Exactamente. Hace poco hubo un reportaje ¿Ah, sí? a esa nena adulta, ¿no? Ah, sí, tenés razón. Tenés razón, sí. Sí, una foto que cambió o sea, que pegó un vuelco terrible en cómo se veía la guerra. Sí, o la foto de la niña afgana de los ojos, ¿se acuerdan? Que parecía que la foto no decía nada especial, pero era una refugiada afgana.
y cómo el mundo empezó a ver. Esa fue la crisis, fue la Segunda Guerra Mundial, esa fue la mayor crisis de refugiados del mundo. 5.500.000 en 1990, después que se fue la Unión Soviética de Afganistán. La Siria vendría a ser la segunda más grande. Ahora, las causales económicas atrás de todo esto, ¿cómo juegan? ¿Las causales económicas en el conflicto sirio o en la acepción de refugiados? En la situación de los refugiados. Pues, ¿Usted dice de los países de Europa? Claro. Y me imagino que debe ser muy complicado para los países que reciben a los inmigrantes. De por sí la mayoría accede por Grecia. ¿Cómo o genera por Italia. fuentes de trabajo? ¿En Europa? Claro. Eso es una respuesta que tienen que dar los gobiernos europeos, que deben saber más las capacidades que tienen para lidiar con esto. Pero la situación es que los países que reciben primero a los refugiados son dos países que sufren la crisis económica profundamente ahora en Europa, que son Grecia e Italia, principalmente Grecia. Y por una ordenanza de Naciones Unidas se procesan ahí las aplicaciones de refugiados, en el primer país que entras. Y algunos otros países más ricos se hacen como los ciegos, como Gran Bretaña. Como están lejos en una isla. Vos fijate, ¿no? Que aquellos que tienen la crisis o que los ha golpeado la crisis más fuerte son aquellos que están recibiendo mayor cantidad de refugiados. Sí. Es interesante verlo y es interesante ver cuáles son las razones. Yo no digo políticas, relacionales si se quiere. Esto tiene que ver también con la solidaridad, tiene que ver con esto que de alguna forma yo vuelvo al principio, digamos, la política que nosotros tuvimos en relación a la inmigración, independientemente que en ese momento no existía esta noción de contención, ¿no? Acá vino todo aquel que quiso venir, digamos, y bueno, nos salió como nos salió, y creo que nos salió bien, sin lugar a dudas, así que me parece que lo más importante es esto y no nos olvidemos, como le decía yo al invitado al principio, hace 40 años que hay países que en África están en guerra y nosotros no nos enteramos, y hace 40 años que se están matando. Bueno, esto tiene que ver con la política de los poderosos, ¿no? Bueno, gracias por venir. No, por favor. Sí, y bueno, estamos tratando de armar el famoso debate. Debate de economistas, pero medio tenemos bajas. Estamos ahí. Se complica, sí, se complica. La batalla es ardua. Porque se puede versear poco a veces con el tema. Todo depende del programa que uno vaya, Depende del ¿no? programa, claro. Pero si vas a hablar en serio es jodido, digo. Claro, pero bueno, de todas maneras yo creo que vamos a lograr Seguro. que el economista Confiamos en la producción. Claro. Usted póngale todas las fichas a la producción, que yo creo que ahí es donde zafamos. Gracias por venir. No, por favor, con gusto. Bueno, nos vemos el día de mi cumpleaños. Ah, bien, dale. Espero que venga contento. Esperemos. Chau, pásela muy bien. Esto fue La Cultura del Trabajo. Hasta el próximo martes a las 19:30 por Metro en Vivo.